transmisión, ya no sé si me escuchas o no, pero qué interesante Sí, lo que nos estás planteando. Yo te pregunto a ti, doctor Alfredo Jalife, ¿qué tan caro le pueden pasar factura ahora los millonetas, los millonarios, los ricos de México, que en algún momento no apoyaron a Andrés Manuel López Obrador y que ahora se dicen cerrando filas por Andrés Manuel López Obrador? Dice Andrés Manuel López Obrador que en este diferendo con Estados Unidos, Slim, Alemán, ya le han dado su respaldo, pero ahora publica una carta de Bayeres, el millonario Bayeres, quien buscaba que no votaran por López Obrador. Ayúdanos a entender cómo también esto se maneja a nivel doméstico, a nivel interno, sí, y las consecuencias que podrían ser. Mira, yo soy proempresarial. Incluso estudié una maestría de administración de empresas en una universidad estadounidense, en México, que se llama la Universidad de las Américas, antes que se separara de la de Puebla. Entonces, yo no tengo ninguna animadversión por la creación de riqueza, por el emprendedor. Eso quiere decir empresario, emprendedor, no los parásitos. Desgraciadamente, México no tiene empresarios, con sus justas excepciones. Son parásitos, coyotes. Mira, nada más ve esta cosa que maneja Coparmex, Gustavo de Agujeros, ¿cómo se llama? De Hoyos, ya ni sé su apellido, que se mete en todo y no sabe nada, opina de todo, pero no sabe de nada, es muy ignorante. Entonces, mira, con estos empresarios no vas a llegar ni a la esquina. Necesitamos dos empresarios nacionalistas, así como Estados Unidos los tiene, el America First, pues nosotros tenemos que tener Mexico First. Eso también. Estamos viviendo una época a nivel mundial de nacionalismos, de renacimientos de nacionalismos y regionalismos, donde la migración juega un gran papel, eso también de reajuste, es decir, la debacle del modelo neoliberal a escala global es la que está propiciando todas estas consecuencias y reverberaciones. Entonces, mira, hay grandes empresarios que forman parte de Coparmex, sin duda alguna, igual del Consejo Coordinador Empresarial, pero hay otros que son unos bandidos, literal, demostrable. Es decir, tú abres las cuentas en el SAT y no pagan sus impuestos. Es decir, no queremos ese tipo de empresariado en México, que son coyotes y parásitos. Entonces, naturalmente que tienen que formar primero que nada, se defienden de no ir a la cárcel, muchos de ellos, como Bayeres, que además tiene un cadáver en el closet, bueno, más que nada, en el closet de un yate, uno de los más grandes del mundo, acuérdate, allá en Grecia, ¿no? A esta australiana modelo que amaneció colgada allá en uno de sus yates, que es precisamente el padrino de este modelo que nos devastó. Él es el patriarca del ITAM, que ese modelo ya no sirve. Es decir, es que además ni están actualizados. Es decir, no entienden que hay un juego nuevo en el mundo, el que Trump está jugando, velo, está moviendo todo, porque Estados Unidos también tiene serios problemas internos y externos. Entonces, México tiene que estar muy pendiente. Nosotros estamos agarrados entre el yunque y el martillo, porque tienes la problemática de Estados Unidos, que es muy fuerte, tú la conoces, tú vives en Chicago, y casi a borde de la guerra civil, lo dicen sus historiadores, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, con un Trump que se quiere reelegir a toda costa, un Partido Demócrata que hay de todo, hay una coalición, es más que nada una coalición en el Partido Demócrata, en la que tienes desde esta niña puertorriqueña, ¿cómo se llama? Cortés, Ocasio Cortés, que es muy progresista, etcétera, que muchos piden el impeachment de Trump como carta electorera, que ahí es de doble filo. Ahí hay que tener mucho cuidado, los demócratas también lo saben. Nancy Pelosi es muy inteligente, entiende perfecto que las bravatas de sus huestes juveniles pueden ser muy costosas en la elección y quizás eso sea lo que busca Trump. Entonces, ahorita entramos a una zona de turbulencias en la que imagínate cómo está México.
en la que tienes en México, estamos en la fase de transición, porque realmente todavía no toma la cuarta transformación, todavía no entra en operación total. Estamos en fase de transición. Todavía se tiene que afianzar Andrés Manuel con el poder, que no ha sido sencillo. Precisamente gran parte de los que nombraste empresarios son sus enemigos abiertos. Pues nada más ve el Reforma, ¿no? ¿Quién financia el Reforma? Ya viste lo de la hija del Reforma, ¿no? Y se atreven todavía a hablarla, Ana Laura Junco. Ahí está, pues era esclavista sexual, ¿no? Pertenecía a una secta. Debe impuestos al Reforma, está quebrado. Sí, pero ¿a quién mandaron? De director. A Pardinas. ¿Quién es Pardinas? ¿De dónde viene? Pues de IMCO. ¿Quién es IMCO? El que no pagó impuestos cuando vendió la cervecería Modelo, que es el que maneja el equipo Toluca, para no decir nombres ahorita, etcétera. Ahí viene en el libro famoso El Cártel Español. Es decir, ellos son sus enemigos. Yo no dudo que Miguel Alemán y Carlos Slim sean nacionalistas, pero al final del día, nosotros no nada más podemos depender de empresarios, de los antiguos. Tenemos que crear nuevos empresarios y para eso está la juventud. Les tenemos que crear una banca nacional que no tenemos. Esa parte le está faltando en la cuarta transformación, etcétera. Entonces, tienes el problema interno que ya de por sí no es fácil, a pesar de que el PRD es un partido cadavérico, el PAN, pues ya lo vimos, es un partido agónico, ya todo el mundo sabe, por eso no fueron a votar, pues todo el mundo sabía que iba a perder el PAN en Puebla y en Baja California. Es decir, tiene el apoyo popular Andrés, pero tiene que traducirlo, no es fácil transducirlo con una operatividad bancaria, financiera, económica, cuando los tiburones del viejo régimen pues te quieren acabar. Y ahí tienes el ejemplo, eso es el Reforma, que Pardinas es un golpista. Él dijo que había que dar un golpe de Estado. Conste, ahí está. Había que dar un golpe de Estado si no pasaba la reforma energética. Entonces hoy Andrés Manuel tiene bien el rumbo, ve que el modelo neoliberal está acabado, es el primero que se atrevió a decirlo a nivel latinoamericano. Luego se da cuenta de que tenemos que ser autosuficientes en materia energética, siendo un país netamente petrolero. Ahí el rumbo va muy bien, pero en otras cosas todavía se tiene que ajustar. Dependemos mucho de esa entrega que hicieron los neoliberales, sobre todo Videgaray, Castañeda incluido, que se entregaron a Estados Unidos sin recato. Y luego tienes el problema interno de Estados Unidos, que está en ebullición, del que ya hablamos, que incluso muchos hablan puede estar al borde de una guerra civil. Y luego tienes, ese es el yunque, y el martillo Centroamérica, que ¿a dónde quieren ir los centroamericanos? Que son nuestros hermanos, lo entendemos. Mira, yo soy nieto de migrante. México recibió generosamente a los libaneses, entre ellos a mi abuelo, que entraron por Progreso, otros entraron por Veracruz, otros por Tampico, y nosotros le estamos muy agradecidos. Al menos yo sí tengo esta deuda con los mandatarios que le tocó a mi abuelo. Yo soy nieto de migrantes. México nos recibió, pero era otro momento, era otra fase. México necesitaba de migrantes, había una gran generosidad. Hoy es muy diferente porque México hoy tiene serios problemas. Ahora, no hay que ser genios. ¿Por qué digo que no hay solución en el problema migratorio de Centroamérica? Si tú lo dejas tal como está y con aranceles, no lo vas a resolver. No tiene solución, al revés. Van a ir más, van a ver, le pegas a México, desahucias a México todavía más. ¿Y qué va a pasar? Se van a ir por botes, por lanchas. Acuérdate los boats de Cuba, cómo se iban. Yo quiero ver cómo van a detener en la costa del oeste y en la costa del este a todos los migrantes latinoamericanos que van a acabar yéndose a Estados Unidos, porque al final esa es la ósmosis demográfica. Entonces, si tú te das cuenta, ya pasé de un asunto que no es de aranceles, aunque el castigo sea de aranceles, es un problema netamente migratorio. Y al final del día, netamente demográfico, pero por encima de todo, geopolítico, que tiene
una multidimensionalidad que tiene que tener solución bilateral, México-Estados Unidos, solución local, la propia de Estados Unidos, porque además no están de acuerdo los demócratas y los estadounidenses en la materia migratoria por la cuestión de votos, porque los latinos van a votar demócrata, no van a votar partido republicano, salvo Florida, donde es muy sui generis la migración latina, que es más cubana y es muy fascista, hay que decirlo, pues nada más ve a Marco Rubio, etcétera. Y luego tienes la dimensión local. Imagínate un país como México, atrapado entre el yunque y el martillo, toda la ola migratoria que se viene al país, que no se quede en México porque no les interesa, ellos quieren irse a Estados Unidos. Y luego, ¿qué haces con ellos cuando no podemos con 125 millones de mexicanos aquí? Entonces, créeme que es un grave problema. Es decir, no es un asunto sencillo, no lo tomemos a la ligera. Entonces, mi muy humilde opinión es que tenemos que tener una secuencia de soluciones con varios tipos de planos en diferentes planes, o al revés, si lo quieres poner, en diferentes planes y con distintos planos. Los dos son válidos. Entonces, y con solución inmediata, ahorita tienes que resolver esto. Mañana Marcelo tiene que arreglar algo. Ya todos dan que no, ya el 5% no te lo quitan, y Dios. A ver cómo Marcelo se iba bien con Giuliani, esperemos que ahí tenga ese tipo de relación, tenga mayor efectividad que la que se ha tenido con Kushner. Luego tienes el corto plazo, lo tienes que ver. Luego el mediano plazo, que va más allá de Andrés Manuel. Es decir, luego le va a tocar al sucesor de Andrés. Luego tienes el largo plazo, que también hay que verlo, la cuestión demográfica, cómo no se desarrolla Centroamérica y México, pues Estados Unidos está metido en un grave problema. Eso hay que verlo muy bien. Ahora, fíjate, y yo no es que quiera ser pesimista o optimista, yo no conozco esos términos, ¿qué significan? Yo soy realista. No me quiero imaginar mañana que quieren derrocar al gobierno de Ortega en Nicaragua, no me quiero imaginar el oleaje migratorio que se sumaría al Triángulo del Norte de Honduras, El Salvador y Guatemala. Te lo digo en serio, no me lo quiero imaginar. Mira, había un estudio prospectivo en el golpe de Estado que se pretendía hacer en Venezuela. Ahí lo tengo yo bien guardadito, un día lo voy a publicar, que si se hubiera dado el golpe de Estado, un escenario era de 10 millones de refugiados venezolanos. ¿Tú sabes a dónde iban a ir? ¿A dónde, doctor? No los aguanta el país. México no tiene esa capacidad. Tampoco exageremos, ¿eh? Es decir, yo que hablo con los gobernadores del sur, ya los he prevenido, tengan cuidado con esta frontera. Mañana no quiero echar ahí Andrés Manuel lo sabe perfecto, él es de Tabasco, su estado tiene una frontera por la región de Tenosique con Guatemala. Lo que es que muchos mexicanos hablan, sobre todo los empresarios de Quinta, parásitos, hay unos que son muy respetables, pero no estos incluso los de Coparmex, pero no Gustavo Hoyos. Gustavo Hoyos es de Quinta. Con esa cosa no vas a avanzar en la cuestión del binomio que se tiene que dar entre el capital y la mano de obra, que al final del día lo tiene, pero con mentalidad social. Entonces, no lo entiende, Gustavo de Hoyos no entiende esas cosas, es muy ignorante. Que no lo entiende el Pardinas, que le manejó toda su agenda a Valentín Díez Morodo, el ex dueño de la cervecería Modelo, que no pagó sus impuestos. Oye, no estás hablando de 2 pesos. Yo me quedé en que debía entre 7 y 10 mil millones de dólares, no los pagó. Y luego te vienen a recetar lecciones de moral.
cuando es lo más inmoral que hay en México, Valentín Díaz Morodo, el Gustavo de Hoyos, o de Agujeros, ya no sé cómo se llame, o el otro Pardinas. Es decir, son propagandistas, no son analistas, no están viendo la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque mientras no se resuelva la agenda de Centroamérica, tenemos problemas. Bueno, ¿qué hay que hacer con esa? También, fíjate lo que son las cosas. Mucho de la mano de obra de Guatemala viene a trabajar temporalmente a la frontera. Entonces, mira, mañana, yo estuve en esto de Dos Bocas y lo primero que pensé es, con esta riqueza que se va a desarrollar aquí, si tú fueras, bueno, no te lo deseo porque realmente es inhumano, si tú fueras refugiado centroamericano, ¿a dónde te irías? Pues te vas a Tabasco, a Dos Bocas. ¿Por qué ahí? Porque ahí va a estar, estaban haciendo cola ayer 15,000 personas de 5 kilómetros para tener trabajo.